Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, me sorprendes, mi pececito. Casi 10,000 visualizaciones. El día lunes colgué lo que es tu signo y ya llevas casi 10,000 visualizaciones, Piscis. ¿Cómo crees que no te voy a entregar tu lectura bonus? Sinceramente, Piscis, estás dentro de los 4 mejores, ¿vale? Dentro de los 4 mejores. Te lo menciono. Géminis, Cáncer, Virgo, ¿y eres tú? Y eres tú, Piscis, cariño. Estás dentro de los 4 mejores. Muchísimas gracias, Piscis. De verdad, te has lucido esta semana. Muy bien. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Voy a intentar hacerlo más extensa porque te lo mereces. ¿Vale, cariño? Empezamos, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, mi pececito. Hay una imagen, Piscis, que sinceramente me ha encantado, me ha entusiasmado también. Es como que hay una escena de un personaje que está abrazando lo que es una criatura. Puede ser tu niño interior, tu niña interior. Puede ser también, mi querido Piscis, que tú me dices, Richard, yo tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque soy padre y madre para mis hijos, porque quiero lo mejor para ellos. Es como que estás en ese punto de protección. Es como que quieres cuidar a alguien también. No todo tiene que ser, Piscis, una conexión directa. A lo mejor me dice Richard, en estos momentos quiero proteger a un amigo, a una amiga, a un familiar, a una persona que inclusive de repente no hay un lazo, no está lo que es el hilo de la vida. A lo mejor una persona extraña. Siento, mi querido Piscis, que es una semana de protección. Es una semana de que tú quieres hacer muchas cosas por los demás, Piscis. Hay otra imagen, tú también tienes que saber interpretar. Piensa, mi querido Piscis, que dentro de todos los signos, tú eres el más intuitivo, la más intuitiva. Hay una imagen que yo he visto como que algo sale de la tierra, está lo que es en el espacio y se detiene. No es como que sigue continuando al espacio infinito, no, se detiene y está observando el planeta, la Tierra. Yo sinceramente, Piscis, siento que puede ser un ser de luz, una persona que ya no está en esta tierra, pero que esta persona es como que te cuida, te protege. Y quizá de repente esa imagen de una persona mayor que está abrazando a una criatura, al margen de la edad que tú tengas, Piscis, al margen de la edad, tú puedes tener 40, 50, 60 años, 80, 90, 100 como Matusalén, cariño, pero puede ser que tú me dices, Richard, yo siempre siento la energía de mi madre, de mi padre, de una persona especial. O tú de repente, Piscis, lamentablemente puede ser que has perdido a un ser muy especial, pero tú sientes su energía.
su olor, su conexión, Piscis. Muy bien, voy a sacar lo que es signos e iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido pececito. Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es Piscis o Acuario. Me sale Virgo. Cierras con un Capricornio. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi pececito. Vamos a ver iniciales, Piscis, iniciales. La letra X, la letra A, la letra Z, la letra V, Piscis. Estas iniciales pueden coincidir en su nombre, apellido, apelativo, da igual, ¿vale? Vamos a ver una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. A ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Mira, vamos a ver si lo logras ver. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de un camposanto, ¿vale? Pero no te asustes. Detrás, en su mano, lleva lo que es una copa, Piscis. Al frente hay un arco enorme, parece el arco de triunfo. Y detrás de ese arco, cariño, hay un puente, hay casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto, Piscis? Aquí yo encuentro dos mensajes. Por una parte, como vemos lo que es un camposanto, nos dicen una energía que ya no está en esta tierra, que ya no pertenece a este plano terrenal, siempre está cuidando tus pasos. Inclusive, siento, mi querido Piscis, que posiblemente esa energía no se quiere ir. Está en este plano. ¿Por qué? Por amor a ustedes, Piscis. Si tú quieres realmente a esa persona, por eso que yo he visto también la imagen que alguien sale del planeta Tierra, pero se queda en el espacio. Si tú quieres a esa persona, en una oración, Piscis, dile que tiene que marcharse, que tú vas a estar bien, pero que tiene que marcharse. No puede quedarse aquí, Piscis. Este no es su lugar. No es su lugar, Piscis. Entonces, haz una oración, habla con esa persona. No puede quedarse en este plano terrenal. Ya no pertenece a este plano, Piscis. El otro mensaje, Piscis, también. Una persona con la cual se había terminado todo. Esta persona vuelve otra vez a tu vida, ¿vale? Esa energía, esa persona que tú inclusive lo ves como imposible. Richard, esa persona ya tiene familia, esa persona está en la distancia, yo no creo que esta persona vuelva. No, esta persona se pone en contacto contigo, porque representa como si fuera también la carta de la muerte, el final de algo, pero resurge otra vez como el ave fénix. Y esta persona, cariño, las intenciones que tiene es recuperarte, es volver a empezar otra vez. Vamos a suponer que tú ya tienes contacto con ese hombre, con esa mujer, pero tú no sabes cuáles son sus intenciones. Esa persona quiere recuperarte, mi querido Piscis. Eso es lo que me dice esta carta guía. Como también me dice que una persona, por amor a ustedes, no quiere marcharse de este plano terrenal. Ya no pertenece a este plano. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir también los ángeles guardianes, el tarot. Que Dios del universo me ayude, Piscis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, Piscis? Tenemos lo que es la carta de la reina de aire. Brillante, experimentado, gracioso. Cariño. Yo lo que siento, Piscis, con esta carta, hay una persona que en estos momentos está reflexionando, está meditando.
tiene recuerdos muy agradables de lo que vosotros dos han vivido. Esta persona posiblemente también puede ser que está en un compromiso. Algunos están solteros y solteras, pero esta persona es como que en esta semana, en estos días, hubiera abierto lo que es el baúl de los recuerdos, y en ese baúl de los recuerdos estás tú. Esta persona te está recordando, esta persona te piensa, te menciona, inclusive si se reúne con una persona especial de confianza, pero lo que habla de ti son cosas buenas, porque me sale la carta de la reina de aire. El recuerdo, el sentimiento que en estos momentos está sintiendo por ti son cosas buenas, me dice. No son cosas malas. No tiene un mal recuerdo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Piscis, Piscis, Piscis. ¿Qué más me dicen? ¿Vale, cariño? La carta de las de aire. Inspiración, comunicación, adaptaciones. Piscis. Esta persona se siente como un niño, como una niña, indefenso, desamparado. Y se arrepiente, mi querido Piscis, de las decisiones que ha tomado. Porque si te das cuenta, aquí hay una criatura con una espada y mira al suelo. No está mirando directo, no está mirando a futuro. Es como que cuando ha abierto el baúl de los recuerdos, se arrepiente de la decisión que ha tomado mi querido Piscis. Detrás de este personaje hay un ángel, cariño. Si esta persona, mi querido Piscis, a lo mejor era una persona de armas tomar, una persona que su palabra era ley, o una persona que a lo mejor en algún momento te hacía sentir mal, porque era una persona muy mental. Su palabra, si decía que era negro, se quedaba en negro. Y tú decías, no, no es negro, es un color beige. No, es negro, negro y negro. Se queda en negro. Su palabra es su ley. Él o ella sabe, cariño, que estaba actuando mal. Sabe que se equivocó. Sabe que se equivocó y se arrepiente de las decisiones, se arrepiente posiblemente de lo que te dijo. Se arrepiente. Pero yo siento, mi querido Piscis, que este personaje posiblemente se arrepiente porque o ha pasado algo muy fuerte en su vida en la cual lo ha hecho reflexionar, o simplemente puede ser que el karma ha tocado su puerta y sabe que está pagando algo porque hizo algo lo que es en tu contra. Piscis, sabe esta persona, se da cuenta de su error. Aquí ya no vemos a un personaje orgullosa. Aquí no vemos un personaje egocéntrico. No, aquí vemos un personaje que está arrepentida, Piscis. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Piscis, vamos a ver qué más me dicen. Piscis, Piscis, Piscis. Vamos a ver. La carta del 7 de aguas. Elecciones, procrastinación, analizar en exceso. Muy bien. La carta del 7 de aguas o la carta del 7 de copas en algún momento dice, ¿Piscis sentirá todavía algo por mí? Si yo busco a Piscis, ¿Piscis me dará una oportunidad? Cariño, esta persona reflexiona, medita. Si tú estás conociendo a una persona, porque no todo tiene que ser también personas que a lo mejor tú has tenido lo que es una historia. Si tú estás conociendo a una persona, con esta carta me dice, esta persona se pregunta si tú de repente sientes lo mismo que él o que ella. Esta persona se pregunta si tú de repente le vas a dar una oportunidad. Hay una persona que quiere hablarte, pero este personaje posiblemente puede ser que sea un poco tímido o de repente le falta tomar esa decisión, Piscis. Este personaje se pregunta, ¿será que Piscis siente algo por mí? ¿Será que Piscis me va a dar una oportunidad? Porque a ti te ve como algo inalcanzable. Entonces ya tienes dos mensajes. Para un grupo que ha estado lo que es en pareja, para otro grupo que recién está conociendo a alguien. Estás lidiando con una persona
que te ve posiblemente como algo inalcanzable. O te quiere tanto, le gustas tanto que se pone nervioso. Esto pasa mucho. A mí me pasaba. Ahora ya no, ¿vale? A mí me pasaba. Cuando una persona a mí me gusta mucho, me pongo nervioso, sinceramente. No, inclusive me vuelvo tímido. Me vuelvo tímido. Cuando la persona no me gusta, cariño, hago el payaso, me río, de todo. Pero cuando me gusta mucho, como que tengo miedo a, posiblemente con mi forma de ser, espantar a esa persona. Me pasa, ¿vale? Es una inseguridad, sí. Pero bueno, cariño, no soy perfecto. Tendría que tener algún error, ¿no? Muy bien. Entonces, esta persona, siento, mi querido Piscis, que se pone nervioso. Solteros y solteras, hay un personaje que quisiera decirte tantas cosas, pero se pone nervioso, nerviosa. Vamos a continuar a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos y de todas. Si tú te quieres dar una oportunidad con esta persona que se va a poner en contacto contigo, los ángeles del amor dicen, ¿por qué no te puedes dar lo que es una oportunidad? ¿Por qué no pruebas? Si no te convence, lo descartas. Nunca es tarde, ¿no? Solteros y solteras, este mensaje especialmente para solteros y solteras. ¿Por qué no te das una oportunidad con esa persona? ¿Qué tienes que perder? Experimenta. Conoce a esa persona. A lo mejor te llevas una sorpresa, Piscis. Y te das cuenta que es el gran amor de tu vida. ¿Por qué dudas? Ya, Richard, pero es que a mí me gustan grandes, Richard. Me gustan grandes, venosos, Richard. De 2 metros, que vayan al gimnasio. Y a lo mejor este pobre muchacho, cariño, o esta muchacha, no llega ni al 1,50 m, en plan Shakira, ¿vale? Pequeñita ahí, o pequeñito, corazón, ¿vale? Y tú dices, Richard, pero es que yo mido 1,70 m, y no sé, siempre he tenido esa idea de encontrar una persona que sea alto, alta, y que me apachurre, que me abrace. Bueno, cariño, dicen que las cosas buenas llegan en frasco pequeño. Entonces, a lo mejor te das una sorpresa, Piscis. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi pececito, ¿qué me quieren decir? A ver, vamos a ver qué me quiere decir el tarot arcano. Quiero preguntar más de esta persona. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué quiere volver? ¿Por qué ahora piensa en ti? Esa persona con la cual tú habías tenido algo. ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a ver, Piscis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? Vamos a ver, ¿por qué ese cambio, Piscis? ¿Por qué ese cambio de esa persona? La carta del emperador tiene conflictos, ¿vale? La carta del emperador es una carta de conflictos. Y esta persona, cada vez que tiene conflictos o discute con alguien, se acuerda de ti. Esto pasa mucho también. ¿Te ha pasado, Piscis, cuando tú terminas con una persona, siempre te acuerdas de la persona que te trató bien? Es así, Piscis, es así. Esta persona se acuerda cada vez que tiene conflictos. Vamos a ver, ¿en dónde se inclina más ese conflicto? ¿Tiene problemas económicos? ¿O una persona posiblemente le reclama o lo hace sentir menos? Porque tenemos la carta de la reina de pentáculos. Está relacionado con la parte más superficial, vamos a poner, ¿vale? Porque está relacionado con el dinero, la casa, el trabajo, o su pareja actualmente de repente en una discusión lo dice, pues tú no eres lo que yo esperaba, o pide más. A lo mejor está con una persona que es ambiciosa, que es ambicioso y pide más. Y sea hombre, sea mujer, está entregando lo mejor para la relación, pero esa persona pide más, Piscis. Por eso que se acuerda de ti, se acuerda de tu humildad, se acuerda de que vosotros eran felices, aunque tuvieran, yo que sé, pan y agua. Lo pasaban bien, cariño. Pero con la persona con quien está actualmente, es una persona muy superficial,
una persona que a lo mejor le dice, me voy de compras, y se gasta la mitad del sueldo, cariño. O hay un gasto y esa persona dice, no, vámonos de fiesta. Vale, en ese momento lo pasan bien y al día siguiente se dan cuenta que no tienen para llenar la nevera, ¿vale? O para comprar la medicina de los hijos o gastos, ahorros. Es como que está lidiando con una persona que vive el momento, pero vive mal. Porque se puede vivir el momento, pero bien. Vive mal, Piscis. Por eso que se acuerda de ti. Tú eras diferente. Ha conocido una persona muy ambiciosa, muy ambicioso, Piscis, y eso ya no es tu problema, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Muy bien, Piscis. Yo lo que quiero hacer, Piscis, voy a canalizar, ¿vale? Vamos a ver si existe la energía de alguien que ya no está en este plano terrenal, que posiblemente te quiere decir algo, porque recuerda que hay una energía que no quiere irse, que se ha quedado y es por amor a ustedes, no pasa al otro plano. Vamos a ver, va a ser un ruido un poco molestoso, pero es importante que limpie la pirámide de las energías, porque anteriormente ya he hecho lectura bonus, entonces tengo que meterlo dentro del cuenco de cuarzo y posiblemente el sonido no te agrade. Te recomiendo que bajes el volumen, o si quieres, escúchalo. Si estás con casco, bájalo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, mi pececito. Es muy curioso, mi querido Piscis, porque cuando yo he empezado a hacer lo que es la limpieza de la pirámide, cariño, he visto la imagen de una mujer, pero no sé si vosotros han visto que es como una gorra, se puede decir, ¿no? Como una boina, pero tiene como joyas, como muy, como si fuera muy, yo que sé, de la época de los 70, 50, o una persona que a lo mejor, cariño, viene de un lugar en la cual se visten así. Yo he visto ese tipo de vestimenta, mayormente lo que es la gente del Líbano, la gente de Marruecos. He visto ese vestimenta. O tú vienes posiblemente de ese tipo de cultura también. O eres una reencarnación, mi querido Piscis. Puede ser el caso. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, no sé por qué a veces tengo mucha atracción por las joyas o tengo mucha atracción por las culturas, especialmente que vienen de África o que vienen de repente, yo que sé, de Turquía, de Egipto, de Rumanía, de esos lugares, cariño. Puede ser, ¿vale? Porque yo lo que, yo lo que he visto es un personaje como si no fuera de este tiempo, Piscis. O tú me dices, Richard, a veces tengo esa percepción que no soy de este mundo. Eso pasa, Piscis, mucho. Pasa mucho. Si a ti te está pasando esto, Piscis, tranquilamente puede ser que tú seas un alma vieja y vienes reencarnando vida tras vida tras vida porque hay algo que tú tienes que aprender
o hay algo que tú tienes que experimentar. Por eso que regresas otra vez. Regresas, ¿vale? O cada vez que tú miras algo de historia, de arqueología, te despierta la atención. Es muy curioso, sinceramente. Y puede ser que esa energía te acompaña. No sé si tú tienes ese puntito que te llama la atención. Richard, estaba pasando por la calle, aquí hay tiendas, y pasé por una tienda que es de cosas de Egipto, ¿vale? O de Roma, vamos a suponer. Y no sé por qué me llama mucho la atención. Puede ser que tú vengas de esa época, Piscis. El traje que tú llevabas era muy precioso, con joyas, con oro, al margen de lo que tú estés viviendo en estos momentos. A lo mejor tú me dices, Richard, yo sinceramente, más bien me falta recursos, me falta dinero. A lo mejor eso tenías que aprender en esta tierra. Pero mi querido Piscis, si yo he visto esa imagen, quiere decir que tú eres una persona, un alma vieja, eres una persona preparada, aunque no tengas un título profesional en este presente, Piscis, eres una persona que puede tener muchas ideas para proyectos. Si tú estás teniendo problemas económicos, piensa, reflexiona en dónde te desenvuelves bien, porque quizás, cariño, hay algo que tú tienes que hacer aquí, un proyecto, un sueño, Piscis. No todo tiene que ser joyas. A lo mejor, Richard, tengo esa curiosidad de montar un negocio, yo que sé, de diseñar algo, de hacer cuadros. ¿Por qué no lo haces, Piscis? O quiero ser tarotista, o siento que yo puedo sanar con las manos. Piensa que tú vienes, por lo que yo he visto, tú vienes de vidas pasadas. Entonces, tú tienes conocimientos espirituales. Otra cosa que están dormidos esos conocimientos. Cuando uno vuelve de otra vida, es como que hay un reset, empieza desde cero, pero en algún momento se activa, tiene memoria, vamos a ponerlo memoria energética, ¿vale? Hay memoria, se reactiva, Piscis. Entonces siento que tú tienes un don, pero solo hace falta que ese don despierte, Piscis. Vamos a ver qué más me dice mi pececito. Y gracias por tu apoyo, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Veo la imagen, Piscis, de una persona de cabello largo, negro, con textura normal, piel blanca, puede ser trigueño, trigueña, pero está como Dios lo trajo al mundo. Está escalando una montaña, Piscis, pero como Dios te trajo al mundo. Siento, mi querido Piscis, que tú posiblemente estás luchando por tus sueños, o de repente tú, mi querido Piscis, puede ser que quieres que una situación se aclare. Porque esa imagen en la cual tú estás, como Dios te trajo al mundo, quiere decir que una persona ha hecho algo o ha dicho algo para que tú te sientas como avergonzado, avergonzada, Piscis. O te han puesto lo que es en evidencia, te han puesto lo que es en compromiso. Tú estás escalando. Recuerda que si vosotros un día sueñan montañas, rocas, cerros, representa, cariño, Dios. Y la roca que yo he visto, ese pendiente, era roca sólida. Si tú me dices, Richard, no, yo sueño que estoy escalando, pero que caen rocas, que se desmorona, quiere decir, cariño, que posiblemente Dios no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Vamos a suponer, no tú, otra persona. El ejemplo. Vamos a suponer que una persona, cariño, sabe que ha cometido lo que es un error. Ejemplo, un robo, un hurto. Ha robado esta persona. Y están culpando a una persona. Y tú sabes que tú has tomado algo. ¿Vale? Tú eres culpable, tú has robado algo. Ejemplo. Y la otra persona lo están sentenciando. Y tú tienes ese sueño, que estás escalando y se te caen rocas, se desmorona lo que es ese cerro, ese pendiente. Te está diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y entonces puede ser que vas a recibir castigo o karma.
No digo que seas tú, pero si tú de repente tienes ese sueño, recapacita, reflexiona. ¿Qué es lo que tú tienes que corregir? Somos seres humanos, cariño. Podemos cometer errores. ¿Qué es lo que tú tienes que corregir? Y si tú me dices, Richard, no, yo no tengo ese sueño, pero sí una persona que conozco. Hay algo que tiene que corregir. Piscis, me dice. O tú piensas que una persona hay algo que tiene que corregir. Tiene que pedirte perdón, disculparse, etcétera, etcétera. O estás luchando por un proyecto y las cosas se te ponen difícil. No te rindas. Te voy a sacar lo que es una carta de las manifestaciones, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Veo la imagen de una niña de cabello corto. Tiene un corto como de Japón, ¿vale? Cortitos. No sé si tú has visto a la gente de Japón, de China, cortitos. No supera los 6 años. No sé qué tiene que ver esa imagen. O tú tienes una foto así, o tú te vestías así, o no sé, tiene un mensaje para ti. Escucha, el mensaje de las manifestaciones te dice, los sentimientos ponen mucho en evidencia. Recuerda que la preocupación atrae más preocupación. La infelicidad atrae más infelicidad. El miedo atrae más miedo. Y recuerda que la alegría atrae más alegría. La felicidad atrae más felicidad. El amor atrae más amor. Piscis. ¿Te acuerdas que te he dicho que te he visto que estás escalando, pero estás desnudo o desnuda como Dios te trajo al mundo, mi querido pececito? Entonces, ¿qué te está diciendo esta carta, cariño, o este mensaje? Te dice, Piscis, tú tienes que creer en ti. Siento que tienes algún tipo de inseguridad, algún tipo de duda, Piscis. Me dicen, tú tienes que también, Piscis, cuidarte tú. A lo mejor, Piscis, tú, por amor a una persona, estás dando mucho y la otra persona lo único que te da es migajas. Entonces cambia el chip. Aléjate de las personas que están vibrando mal. Apártate de las personas negativas. Apártate de las personas que te traen chismes. Porque están vibrando mal, me dicen, Piscis. Tienes que cuidarte tú. ¿Vale? Vibra bien, piensa lo que es en positivo. Vamos a ver las características, Piscis. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente tú tienes un problema relacionado con los sentimientos o con la familia, especialmente hijos. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Vamos a ver. La carta de loco. Es como que quisieras de repente tomar una decisión precipitada, porque me sale la carta de loco. Hay una persona que te pide hacer una locura, pero tampoco suelta algo. No suelta algo, cariño. Es como que estuvieras lidiando con una persona que tiene un compromiso, pero esta persona no te suelta, no te quiere dejar. Piscis. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. La carta de la sota de bastos. Vas a empezar un proyecto o un sueño. O hay una persona que va a estar muy atento, muy atenta contigo. Puede ser en el trabajo, en el gimnasio también, o en los estudios. Pero sobre todo vas a empezar un proyecto con alguien. Esa persona puede ser que no supere los 30 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene, puede tener 50. Le gusta vestirse de una forma deportiva. A lo mejor usa buzo, chándal, casacas, sudaderas, piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que tenga canas o se pinte el cabello de vez en cuando, mi querido pececito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Te merecías tu lectura bonus. Gracias por tu apoyo. Si tú sigues así, Piscis, tus lecturas van a ser más extensas. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.